supervisor escolar de Escuelas Generales de la SEP, con una vasta experiencia de más de 45 años en el campo de la educación. El doctor Martínez es un verdadero referente en su campo, con una maestría en educación básica otorgada por la Universidad Pedagógica Veracruzana y una especialidad en ciencias de la complejidad. Además, ha alcanzado un prestigioso doctorado en pensamiento complejo por la Universidad Mundo Real Edgar Morin y otro doctorado en educación por el IBES de Veracruz. Su dedicación a la investigación se refleja en su destacada línea de investigación, el comercio dialógico, que demuestra su amplio compromiso con la mejora de la educación en México. Es un honor presentar y ser partícipes de la entrevista Retos y Desafíos de la Nueva Escuela Mexicana por parte del doctor Marcelino Martínez García. Los alumnos del área educativa de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana le damos la más cordial bienvenida, reconociendo que esta entrevista será un valioso aporte para nosotros como estudiantes, porque nos proporcionará una visión enriquecedora sobre los principios, ejes y propósitos filosóficos, epistemológicos y metodológicos que son fundamentales en el ámbito de la educación, examinados a la luz de la reforma educativa actual. La presente entrevista del doctor Martínez se vincula perfectamente con los contenidos del programa académico de la experiencia educativa Sujeto, Educación y Sociedad, que, como bien comentaba la licenciada Berenice Gutiérrez, se abordan aspectos cruciales como el planteamiento curricular, los ejes articuladores de la reforma educativa, los aprendizajes clave y la crisis en el aprendizaje. Estamos seguros que esta entrevista enriquecerá nuestra comprensión de los desafíos y las oportunidades que la educación en México enfrenta en la actualidad. Damos la más cordial bienvenida al doctor Marcelino Martínez García y anticipamos con entusiasmo su participación. Les informo que al finalizar se dará oportunidad a que se realicen preguntas referentes al tema, respetando, claro, la participación de cada uno de los compañeros. Bienvenidos, doctor Marcelino. Adelante. Bueno, antes de iniciar el trabajo ya propio, quiero tomar en cuenta dos puntos. Primero, agradecerle mucho a la compañera Berenice, una persona muy responsable para con el sujeto educativo, en este caso para con ustedes. La conozco desde hace algún tiempo, también en educación básica, en secundarias generales, y siempre mi perspectiva de ella fue muy interesante con relación a las formas de compromiso que se tiene para con los educandos. En segundo término, como ya escucharon en la línea curricular, mi línea de trabajo, la línea de acción que he seguido, obedece a un paradigma. Obedece a un paradigma emergente que muchos de ustedes a lo mejor ya han conocido, otros lo desconocen, pero que está muy relacionado con la nueva escuela mexicana. Este paradigma emergente es el paradigma de la complejidad, y la base fundamental de la nueva escuela mexicana se basa en el pensamiento del sur, que es una línea de construcción epistemológica muy ligada a la complejidad, ¿sí? Entonces el tema va a estar alrededor de eso. Como ya leyeron también, mi línea de trabajo habla sobre lo que se llama comercio dialógico. Son dos términos que, si los separamos, pues tienen mucho conocimiento de ustedes. Comercial, pues es truequear, cambiar, intercambiar, interrelacionar. Y lo dialógico tiene que ir con más allá de la dialéctica. Creo que ya ustedes han repasado a Hegel en esa dialéctica bipolar, en donde siempre va a haber un ganador, siempre va a haber un tercero que es excluido y no incluido, y lo que nosotros estamos trabajando desde la complejidad es el tercero incluido, y no una dialéctica que quede nada más en el diálogo normal, sino que vaya más allá, que sea dialógica, es decir, que sea reconstructora, pero no reconstructora tratando de echar para atrás lo que no sirvió, entre comillas, y ponerlo nuevo, sino recopilarlo del pasado, juntarlo, ligarlo y ponerlo en práctica en nuestra vida común, en el contexto, en la familia, en la escuela, con sus alumnos, con sus pacientes, y a partir de ahí, en ese echar a andar estos conceptos, buscar una forma recursiva de reconstruir el conocimiento. Es decir, lo que yo ahorita pongo en práctica con ustedes, mañana no me sirve, ¿sí? Tengo que llegar a casa ahorita, después de dialogar con ustedes, después de lo que ustedes me pregunten, y repreguntarme o reproblematizarme yo. ¿Para qué? Para ver si lo que hice más o menos embonó, si hay algo que haya que corregir, corregirlo, si hay algo que mejorar, mejorarlo, para que recursivamente estemos moviéndonos. Esta perspectiva se aleja de lo anterior, en donde llegaba hace un rato mencionó la maestra,
una reforma y decía aprendizajes esperados, y todos como lorito repitiendo aprendizajes esperados, aprendizajes esperados. Y quiero comentarles algo que viví en 1972 con un profesor de física, matemáticas también, que me enseñó que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Yo les digo con las personas con las que trabajo, tengo 62 años, me lo aprendí como lorito, pero no sé para qué sirve. Y muchos de ustedes van a trabajar eso, van a trabajar autores, van a trabajar líneas de acción, van a trabajar teorías, se las van a aprender de memoria. Pero cuando se enfrenten con sus pacientes, con sus alumnos, o donde vayan a trabajar, el contexto modifica las cosas. Bien, bajo estas perspectivas vamos a abundar un poquito en lo que es la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana parte de una propuesta, entre comillas, humanista, ¿sí? Pero el mismo término, el mismo concepto, a través de 500 años de humanismo, se ha ido reconfigurando. Y vean el humanismo de Hitler, ¿sí? Vean el humanismo de Maduro ahorita, vean el humanismo de Putin, son humanistas, ¿sí? Engels propuso el materialismo dialéctico basado también en el humanismo, y vean lo que pasó con el bloque soviético, ¿sí? Cuando Fidel Castro sale de aquí de Tuxpan y se va a conquistar Cuba, promueve el humanismo. Y como ahorita, todo para los pobres, todo en favor de los pobres. ¿Pero qué pasó? ¿En realidad fue humanismo? Ahí tendríamos que cuestionar. Ese es el papel de ustedes. Estoy ligando lo que dice la parte normativa con lo que nos ocurre en el contexto. Entonces, la nueva escuela mexicana se basa en el humanismo, pero en una línea de acción que es el pensamiento del sur. ¿Algunos de ustedes han escuchado qué es el pensamiento del sur? ¿No? Ok. Por su nombre, ¿a qué nos evoca? ¿Dónde está el sur? ¿Dónde estamos ahorita? ¿En Veracruz? Para abajo. Para abajo. Si yo me pongo de espaldas, ¿dónde está el sur? Y si yo me pongo así, ¿dónde está el sur? Entonces no hay un sur. ¿Sí? Hay muchos sures. Y cada uno de ustedes es un sur. Y cada uno de ustedes tiene su norte y su sur. O como se decía antes también, tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Entonces tendríamos que descubrir qué es el sur para la nueva escuela mexicana. Y ahí se basan algunos componentes que ahorita están insertos en la nueva escuela. Por ejemplo, la inclusión. Hablar de el sur implica atender a los no atendidos. Pero lo estamos mandando mucho a las personas que carecen, que tienen alguna discapacidad, que pertenecen a alguna etnia, que no tienen nada de dinero, que carecen de esto, carecen del otro. Pero, por ejemplo, yo no soy un sur. ¿Tú no necesitas nada? No todos tenemos limitaciones cognitivas, también tenemos nuestro norte y nuestro sur en lo cognitivo. Entonces ahí la inclusión, incluso el mismo concepto de inclusión, deja de ser humanista. Porque no hay una sola inclusión. Hay muchas formas de ser inclusivo y muchas formas de ser exclusivo. ¿Sí? Va a haber, esto va a cobrar vida cuando ustedes lo vivan en los contextos, lo vivan con sus usuarios. Ahí es donde, como dijeron los abuelitos, la puerca puede ser el rabo. Es decir, ahí no sabemos qué hacer a veces. ¿Qué pasa? Nosotros como profesores a veces tenemos niños que no traen la tarea, que son muy groseros, que esto, que el otro, que el maestro parece un muro de los lamentos con relación a los niños. Pero ¿y qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Y dónde está Piaget? ¿Dónde está Vygotsky? ¿Dónde está Morán? ¿Dónde está la nueva escuela mexicana? Sí, ahí es donde digo, el ser humano, que es el profesor, con otro ser humano, que es el usuario o alumno, chocan. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Dónde está la teoría? La teoría choca en el contexto. Por eso, hoy tenemos que revalorar esas palabras que hoy tienen un concepto como el de inclusión. Y la nueva escuela mexicana nos invita también a eso. Nos inserta algo que se llama pensamiento crítico. ¿Sí? El pensamiento crítico tiene que ver con que ahorita que me están escuchando ustedes, al ratito no lleguen y lo meten al baúl de los recuerdos. Alguna palabra de las que pronuncie yo, indáguenla, investíguenla. Si ahorita contestaron que no saben nada del pensamiento del sur, hay que indagar, hay que ver qué rayos nos quiso decir este señor.
¿sí? Hay que conflictuarnos acá, echar a andar esto que está aquí, meterle más velocidad al hámster. Estos 4 cuadrantes hay que trabajarlos, normalmente nomás trabajamos uno, hay que echarlo a andar. Entonces, pensamiento crítico tiene que para empezar a hacer uso de lo que tenemos aquí, de nuestro cerebro. Pero nuestro cerebro es como una computadora. En el año 2005, por un año, había un tipo de computadora con un tipo de procesador, con un tipo de X cosa. Si a esa computadora, no sé si alguno de ustedes todavía tiene, pregúntenle a sus abuelitos o a sus papás, si le queremos poner un Windows de ahorita, ¿funcionará? No, definitivamente no. No sé, yo otro día cuando compré mi primer USB, era de 128 megas. Una cosita. Y ahorita 128 megas no sirven para nada en una computadora. Entonces el cerebro es similar. El cerebro es una computadora que está siendo procesada, que está siendo adaptada a través de la información del contexto. Desde niños, nuestros papás nos dicen, no le prendas ahí, debes de llegar a las 9, ¿sí? Y cosas por el estilo. Y nuestro cerebro se va quedando ahí, se va quedando ahí, se va quedando ahí, se va quedando ahí, y empiezan a acumular. En la primaria, igual, derechitos todos. Si ven, tenemos 40 años de constructivismo y los salones todavía siguen así. Y sus pupitres todavía son de esos. Y son nuevos, son de plástico. Cuando ya no debería de haber esas formas de alineación, ni ese tipo de pupitres. ¿Sí? Entonces somos constructivistas, pero seguimos en el pasado. Tenemos niños del siglo XXI, atendidos por maestros del siglo XX, pero con metodologías del siglo XIV. La escolástica sigue viva. Entonces hay que trabajar sobre eso. Y la escuela mexicana, con el pensamiento crítico de todo esto que les estoy diciendo, se trata de que los alumnos y los profesores usen esto. Pero, ¿cómo lo van a usar o cómo van a usar esa herramienta si el estamento que está aquí, la base, el cimiento, tiene lo que dije, metodologías del siglo XIV? Todavía seguimos con el pasado, seguimos con el paradigma cartesiano de hace 500 años, y entonces obedecemos eso. Y cuando queremos decir pensamiento crítico, eso que está aquí choca. Y a pesar de que yo estudié que el constructivismo dice que el alumno debe de construir él solito, en coordinación con el andamiaje que le voy a dar yo, sigue siendo igual. A ver, como a los niños, quiero que me dibujes una rosa de color rojo, con la varita de color gris y con el piso de color amarillo. ¿Okay, va? Y así lo vamos acostumbrando. Y es como el elefantito, pequeñito, lo raptan, lo roban, lo amarran, y el elefantito queriéndose zafar de la patita, nunca se va a zafar, está bien amarrado, ¿verdad? Pero cuando crece, ¿qué pasa? Es un ser gigante de toneladas que con tan solo levantar la rodilla ya derrumbó de donde está atado. Pero ¿qué ocurre? Ya nada más hace esto. ¿Por qué? Porque su cerebro fue alimentado durante tantos años y se acostumbró cerebralmente, cognitivamente, que era así. La nueva escuela mexicana pretende meter en el pensamiento crítico que todos ustedes, todo el alumnado, todas las personas reflexionemos sobre lo que estamos haciendo y debemos de someter nuestro cerebro a múltiples exámenes, que en este caso sería el autoconocimiento, la autorreflexión, la autoexigencia. Oye, muchos jóvenes que se suicidan porque su papá los regañó, o porque perdieron el trabajo. En el INEGI busquen las estadísticas, cuántos jóvenes entre 15 y 30 años se suicidan. Pero también busquen cuántos de los apresados por la PGR o por la Fiscalía fluctúan entre 15 y 30 años. Y ahí está el grueso de los jóvenes. Cuando el grueso de los jóvenes tendría que estar en una universidad, como ustedes, trabajando en modificar su acervo cultural. La nueva escuela mexicana pretende eso. Pero ¿cómo hacerle? ¿Sí? La subsecretaria de Educación del gobierno de Calderón hace algunos años, la doctora Alba Martínez Olive, decía que no se puede meter o dejar vino nuevo en odres viejos. ¿Qué quiere decir eso? Que la